Cordial saludo. En el presente trabajo se va a desarrollar el tema del barrismo bajo las condiciones de bioética, contexto social y su impacto. Tal trabajo será desarrollado por el grupo de David Hernández, Mateo Londoño y Steven Meneses de licenciatura en Educación Física y Deporte. Para comenzar dicha presentación se darán unos datos históricos, contexto, origen, causas y consecuencias de lo que significa el barrismo. El barrismo o sus primeras intenciones fueron forjadas a inicio de los años 60 en Inglaterra con un grupo llamado los hooligans. Todo esto data de hinchas de origen británico que producían disturbios y actos vandálicos en los estadios y en los escenarios donde se producían los partidos, especialmente de fútbol. Con el correr de los años y décadas, los diferentes trabajadores y obreros que allí habitaban o en sus aledañas y en su contexto social y aficionados a otros vicios también, comenzaron a organizar grupos que asistían a los estadios con el propósito de distraerse, evadir su realidad, tener un momento de liberación de su estrés y protestar en contra de los grupos capitalistas que provocaban marginalidad. Todo esto en la población inglesa. Se comenzaron entonces a organizar firmas y cada ciudad y equipo de Inglaterra tenía un grupo de personas que se desplazaba desde su localidad hacia los diferentes estadios donde jugaba dicho colectivo. Dichas protestas sociales dieron paso a los enfrentamientos en contra de otro tipo de grupos, otros equipos de fútbol. Todo esto se resume a los sujetos que comenzaron a llamarse los hooligans. Gracias a los hooligans se comenzó a marcar un legado y un inicio en el barrismo. Fue entonces como las barras argentinas comenzaron a llamarse barras bravas. Allí en Sudamérica fue donde se empezó a generar un mayor impacto, una mayor huella a lo que daría inicio a toda esta representación cultural que se genera alrededor del fútbol. Comienza entonces alrededor de la barra seguidora del Club Atlético San Lorenzo, la barra de la Goma, donde no solo iban a acompañar a su equipo, sino que también iban a provocar violencia, a influir en el marcador cuando su equipo iba perdiendo, con cánticos, con palabras soeces, con objetos lanzados al campo, a los jugadores, a invadir la cancha y generar desmanes que podían influir en todo el entorno del deporte. En sus inicios, el barrismo tenía unos altos porcentajes, unos altos índices y niveles de violencia. Entre 1958 y 1985 se produjeron en Argentina más de 103 muertes relacionadas con las barras bravas del fútbol. No solo eso, también se generaban múltiples discriminaciones, racismo, no había respeto por el derecho a la vida, por el respeto a los demás, no tenían palabra, voz ni voto frente a otras personas. El barrismo se encargó de ser una cara tapada a los violentos, a los narcotraficantes, que por medio de las intenciones de las barras bravas cometían sus objetivos, como la venta de droga, los homicidios, las amenazas y expresiones también políticas, queriendo plasmar en ellos sus ideales en la comunidad. De Argentina pasamos a hablar a nuestro contexto, Colombia, específicamente en Medellín, donde las barras bravas más representativas, como lo son la barra Independiente Medellín, la Resistencia Norte y los del sur de Atlético Nacional, comienzan a adoptar dichas expresiones traídas desde los hooligans y las barras bravas argentinas. Comienzan a adoptar cánticos provenientes de dicho país para alentar a su equipo, para expresar conformismo
o desacuerdo con los dirigentes de su equipo, su pasión, comenzar a influir psicológicamente en muchas personas, comenzar a atraer masas. Se comienzan a diseñar de manera creativa trapos, como se llama en el entorno del barrismo, para plasmar en ellos, en sus telas, su lugar de surgimiento, su localidad, su barrio, ideas o frases alusivas al club, a frases que quieren expresar en el entorno del deporte, en un estadio. Entre los años 1900 y 2009, la violencia en nuestra ciudad de Medellín era inminente. Las barras más representativas de nuestra ciudad, como la Resistencia Norte de Medellín y los del Sur de Atlético Nacional, eran partícipes de múltiples asesinatos, matanzas, genocidios, violaciones a los derechos. No se pensaba en el otro, sin importar género, edad, de dónde venía, quién era, qué hacía. Era simplemente ejecutado, violentado, sin mediar ninguna palabra. Es entonces como alrededor de los años 2015-2016 se comienza a generar conciencia en las barras, incluso se genera y se crea entre propuestas de ambas barras representativas de nuestra ciudad un colectivo llamado Barrismo en Paz, que lo integran barras de los del sur y de la Resistencia Norte, todo con el fin de dar ejemplo a cómo se debe convivir no solo en un estadio, sino en el contexto social, cultural, en una comunidad. Dicho colectivo se ubica siempre en la tribuna de Oriental, donde se cuelgan banderas de ambos colores, de ambos bandos, participan sujetos de ambas barras, no solo adolescentes, también adultos mayores, niños, todo eso para demostrar que se puede dialogar, se puede pensar en el otro, se puede tener palabra y se puede darle solución a los conflictos. Gracias a la intervención de la Alcaldía de Medellín y las propuestas generadas por ambos bandos o ambas barras representativas de nuestra ciudad, como la Resistencia y los del Sur, ha provocado que los índices de violencia reduzcan favorablemente en los últimos años. Entonces, las situaciones que se pretenden transformar a través de las iniciativas de la materia formación humana, democracia, derechos y deberes son la violencia como principal punto clave, acción que se genera desde sus orígenes en otros países y más aún en Sudamérica donde tomó fuerza, voz y se esparció por el resto del mundo. Se pretende transformar las diferentes problemáticas que inundan el barrismo, tales como la drogadicción, homicidios, discriminación, racismo, falta de cultura, falta de empatía y hasta temas políticos que generan así un favoritismo dentro de dicho contexto. Las acciones que se han realizado desde el ámbito de nuestra licenciatura en Educación Física y Deporte están logrando el objetivo de poder integrar nuevamente a una sociedad que respeta las condiciones y derechos del otro, a no vulnerar sus conceptos como persona por un simple equipo de fútbol, por una pasión o por un fanatismo de momento. Se les recuerda que tenemos razón, conciencia y toma de decisiones. Por lo tanto, se debe de usar dicha herramienta para la sana convivencia. Las actividades en un entorno específico como la ciudad de Medellín se ven reflejadas en las expresiones artísticas tales como el pintar murales alrededor de toda el área que nos rodea, respetando espacios entre barras más representativas como la Resistencia y los del Sur. También otra expresión cultural como los espacios para las murgas, instrumentales de cada barra, para reunir a las personas, para compartir alimentos, organizando donaciones para fundaciones e instituciones organizadas, y actividades que significan una ayuda para personas más necesitadas de ciertas comunidades, comunas y espacios de Medellín, que también se crean torneos de distintos deportes entre barras, no solo de Medellín, también de otras barras representativas del país, para así abarcar y lograr un entorno más amplio para un mayor impacto de una participación más activa y de un respeto, de una responsabilidad con la vida.
Nuestra licenciatura nos permite planificar actividades desde la expresión corporal, el potenciar la calidad de vida, el crear ambientes sanos de respeto y de cooperación, movimientos sin mente y sobre todo la toma de decisiones. Nos comprometemos entonces como futuros egresados de la Universidad San Buenaventura a la solución de conflictos y la construcción de paz a través de medios que integren a las personas al reconocimiento del otro y de lo otro, de la persona y del contexto en cual nos encontramos, a incentivar, a tener criterio en el pensar y actuar, a generar conciencia de las causas y consecuencias, al proponer nuevas acciones desde las instituciones competentes como el gobierno para diseñar eventos masivos que permitan la participación no solo de barristas, también de personas que estén en resocialización y de múltiples condiciones no muy favorables para tener un espacio donde se puedan desarrollar, aprender de sí mismos y del otro, y así encontrar el verdadero sentido para sus objetivos.